Muy buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Queremos en primer lugar saludar a nuestro hermano Antonio Castope, sé que está allí conectado en este tiempo, que el Señor lo bendiga. Saludar al pastor Juan Vilela, que son los hombres que Dios ha utilizado en este tiempo para poder tener una radio aquí en Celendín. A cada uno de los comunicadores de Radio Nueva Visión, amén, que Dios los bendiga por este trabajo tan anhelado, tan abnegado de poder estar cada día, hermanos, en cabina compartiendo la palabra de nuestro Dios, amén. Y a todos los hermanos que nos escuchan, que están en este momento aquí en este lugar y a través de las ondas de Radio Nueva Visión y a través de las redes sociales, un saludo para cada uno de ustedes. Agradecer al Señor para poder estar en esta noche aquí y en este segundo aniversario, poder compartir su palabra en esta noche. Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, para dar lectura, amén, para dar lectura a los primeros 8 versículos del libro de Deuteronomio. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disajat. 11 jornadas hay desde Oret, camino del monte de Iser, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Neguet y todo, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Señor, queremos agradecerte para poder estar aquí, Señor, en este segundo, oh Señor, en este segundo aniversario, en este culto, Dios, en que alabamos y adoramos tu grande nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, reconociendo, Señor, que sin tu mano poderosa, sin tu poder y sin tu presencia, Señor, no estaríamos aquí, oh Dios, y te damos la gloria y la honra, y te pedimos, Señor, que tu palabra hoy pueda hallar un lugar en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, que podamos decir como dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, que Dios los bendiga. Yo quiero en esta noche compartir un mensaje que le puse por título:
nuestro Deuteronomio. Amén. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y cierra este libro el primer bloque de la Biblia hebrea llamada el Torá o la ley de Jehová. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y el libro de Deuteronomio se escribió después del año 40 que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y yo quiero ir al contexto rápidamente. El pueblo de Israel, cuando fue libertado por el Señor a través de su siervo Moisés, dice la palabra del Señor que en aproximadamente 2 años estaban listos para poder entrar en la tierra prometida. Pero algo pasó en el pueblo de Israel. La Biblia dice que aquella noche se quejaron y se rebelaron contra Jehová y desobedecieron al Señor. Y la Biblia dice que el Señor dijo de aquella generación que no entrarían en su reposo. Y tuvieron que pasar 38 años más. Miren, ya habían pasado 2 y se sumaron 38 más, hasta que toda esta generación que un día se rebeló contra el Señor murió. Y cuando se cumplieron los 40 años y todos aquellos mayores de 20 años habían muerto, había en Israel una nueva generación, había una nueva gente que había crecido en el desierto. Y en los campos de Moab, Moisés volvió a contarles la historia y a darles la palabra del Señor al pueblo de Israel antes de poder entrar en la tierra prometida. Por eso es que Deuteronomio es repetición de la ley. Así que muchas veces, queridos hermanos, hermanas, ministerios que pueden estar escuchando en esta noche, y de una manera especial este ministerio de la radio Nueva Visión, a veces necesitamos un Deuteronomio en nuestra vida, en que Dios te vuelva a hablar, en que Dios te vuelva a ministrar, para que puedas entender cuál es el propósito y la razón principal para cual el Señor un día te salvó, perdonó tus pecados, te metió en la iglesia. Y muchas veces las circunstancias de la vida y los afanes de la vida nos han hecho desviarnos de ese propósito principal que Dios tiene para nosotros, y necesitamos un Deuteronomio. Y en este segundo año yo quiero hablar para este ministerio de Radio Nueva Visión, no haciendo un énfasis de los planes y de los propósitos que Dios tiene para esta radio. En primer lugar, cuando hablamos de un ministerio, tenemos que darle el enfoque que enseña la palabra del Señor. El ministerio que sirve a Cristo es un ministerio que tiene que tener un fundamento y un enfoque bíblico. Muchas veces nuestros ministerios ya están fuera del marco bíblico. Hay mucho aspecto humano, hay mucho aspecto social, hay mucho aspecto de influencia del mundo en nuestros ministerios. Y el ministerio tiene que tener un enfoque bíblico. El libro de Hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 5, en el versículo 4. Permítanme leer en esta noche. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 4, y dice: y nadie toma para sí esta honra sino
el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Para poder tener un ministerio bíblico, tenemos que tener un llamado. Y el llamado es una honra. Y quiero decirle al ministerio de Radio Nueva Visión que Dios los ha llamado y les ha puesto en honra. Esa es la forma en que tenemos que mirarnos, pero no solamente mirarnos, sino actuar. El ministerio es una honra, no de los hombres. El ministerio no es la honra que alguien te lo da. El ministerio es una honra que viene del cielo y que el precio de esa honra lo ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y quería hacer un énfasis aquí, porque la palabra del Señor dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y aquí cada comunicador tiene que entender que es más que un comunicador. Es un hombre y una mujer que Dios te está dando una honra y te ha llamado para comunicar su mensaje y su palabra. Así que va más allá de nuestras habilidades y de nuestras capacidades humanas. Va más allá de eso. Tiene que ver con ese llamado que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Amén. Así empieza un ministerio con un llamado de Dios, y entendemos que ese llamado es una honra y una bendición para nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos esta honra, tenemos que entender el propósito para cual el Señor nos ha llamado. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, después de haber tenido ese encuentro con el Señor y de haber recibido su llamado para llevar el evangelio al mundo gentil de aquel entonces, en el año 49, en Jerusalén, en la primera asamblea de la iglesia, en el primer concilio de la iglesia, el apóstol Pablo le dijo a Pedro, a Juan y al resto de los apóstoles: ustedes dedíquense a ministrar el evangelio de la circuncisión, pero a mí el Señor me ha llamado para llevar el evangelio de la incircuncisión al mundo conocido de aquel entonces, que era el mundo gentil. Pablo entendió que su llamado tenía un propósito claro y definido. Y en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, Pablo lo va a decir claramente en el versículo 17. Y él dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si queremos que este ministerio de Radio Nueva Visión tenga ese enfoque bíblico, tenemos que entender que nuestro propósito principal y nuestra labor principal es la proclamación del evangelio de Jesucristo, y no con palabras de sabiduría humana, sino esa palabra que Dios tiene que revelar a cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones. Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Saben, cuando vemos este tiempo, hay muchos ministerios
que se olvidaron del propósito principal, de la proclamación del evangelio. Hay ministerios en que ya no abren la Biblia. Hay ministerios donde Jesucristo y su palabra ya no es glorificado. Por eso es que yo digo, tenemos que vivir nuestro propio Deuteronomio, donde se nos tiene que repetir la ley de Dios y el propósito de tener un ministerio. Porque muchas veces nuestro ministerio perdió el horizonte para el cual el Señor un día nos llamó. Y Pablo, cuando terminó su ministerio, dijo: he terminado mi carrera. Y él dijo que ese término de carrera, él lo dijo porque he llenado el evangelio, todo el mundo conocido de este tiempo. Y lo había llenado efectivamente. Y dice: Señor, he terminado mi carrera y también he guardado la fe. Y ahora solo espero que me vengas a llevar. Amén. Este ministerio de la radio Nueva Visión tiene que continuar en esto, en la proclamación de la palabra del Señor. Pero cuando un ministerio tiene un enfoque bíblico, no solamente es la proclamación de la palabra del Señor, sino que tenemos que recordar lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos después de haberles mandado y darles la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero luego que lo vieron ascender, Jesús les había dicho antes: pero no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque la proclamación del evangelio requiere poder de Dios. Y es que los ministerios también hemos olvidado esto. Hemos olvidado que para que el ministerio pueda ser eficaz, necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Que los ministros tenemos que comprender que no podemos ejercer un ministerio que pueda ser eficaz y que impacte en el mundo si es que ese ministerio no tiene una marca del poder del Espíritu Santo de Dios. Y el problema de muchos hoy es que ese poder no está presente. Y no está presente no porque Dios no lo quiera dar. No está presente no porque la promesa no es para nosotros. No está presente porque los ministerios no queremos pagar el precio para que el poder de lo alto pueda venir sobre tu vida y pueda marcar la diferencia. Ya no hay ministerios que estén ayunando. Ya no hay ministerios que estén orando constantemente y permanentemente. Queremos más un ministerio con una publicidad humana, pero no bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. En esta noche el mensaje era un Deuteronomio. El pueblo de Israel, la generación que iba a tomar la tierra prometida, recibieron toda la historia de Moisés. Él les contó cómo se fueron los 12 espías y cómo 10 dijeron: no podemos. Y luego les contó toda la historia de cómo su generación que murió se había rebelado contra Dios. Y Moisés le dijo: ustedes no hagan eso. Estaban viviendo un deuteronomio. Todos queremos un ministerio, pero nos olvidamos que Jesús dijo a los discípulos: esperen en Jerusalén y no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder
lo alto. Ese es un ministerio bíblico. Y cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo en aquel Pentecostés, entonces la iglesia tuvo una explosión maravillosa. Nadie lo pudo detener, ni siquiera el imperio romano, que era poderoso. Porque cuando el poder del Espíritu Santo marque nuestro ministerio, entonces nada nos puede detener, y se cumplirá la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, sí o no, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero necesitamos esa búsqueda del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el ministerio Dios lo hace con hombres. Pero el ministerio es que Dios está buscando hombres y mujeres. Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2, hablando de su ministerio, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Versículo 2, pero también dice Pablo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando Dios quiere dar un ministerio, Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles. ¿Cuál es el concepto de fidelidad en la Biblia? Cuando un hombre y una mujer es fiel a Dios. Porque en el mundo la gente tiene su concepto de fidelidad, pero la Biblia y las Escrituras nos dan luz de cuando un hombre y una mujer es fiel. No puedes ser tú un hombre fiel si es que no tienes una comunión verdadera con el Señor. Saben, hay un montón de gente en nuestras iglesias, hay un montón de gente, entre comillas, que son cristianos, pero tienen dudas en su corazón de que Dios sea real y que sea verdadero. ¿Saben por qué? Porque no han tenido una experiencia real y un encuentro personal con el Señor. Y hay mucha gente que está dentro de nuestras iglesias que conocen a Dios como una doctrina, pero no han tenido la experiencia de un Dios verdadero en sus mentes y en sus corazones. ¿Saben por qué? Porque no hay comunión con el Señor. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando oréis, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Yo me hago una pregunta: ¿para cuántos esta palabra es una realidad en sus vidas? ¿Cuál fue la última vez que has entrado en tu aposento y has cerrado tu puerta y has tenido un encuentro personal con Dios y te has levantado diciendo: tengo un Dios real, creo en Él? O solamente, y que no está mal, es una doctrina y nada más. Hace pocos días atrás escuché una conversación de un par de adolescentes que me impactó. Uno de los adolescentes le decía al otro: Dios es real. Me tocó, yo pude sentir su presencia. De eso estoy hablando. Cuando hay una verdadera comunión con Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios
tú puedes sentir su presencia y tú puedes saber que Dios es un Dios real y verdadero. Cuando eres fiel, cuando tienes una comunión íntima con el Señor. Pero ¿saben cuál es el problema en este tiempo? Por eso es que vuelvo a decir, necesitas un Deuteronomio, necesitas volver a tener una comunión con Dios real y verdadera. Es que nos levantamos muy temprano y los afanes de esta vida y las circunstancias de esta vida nos hacen olvidar de que tenemos que tener un encuentro con el Señor. Necesitamos volver a ser fieles, no bajo nuestro concepto, sino bajo el concepto de Dios. Y ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. 2. ¿Saben qué significa ser fiel? En el concepto bíblico es que Dios demanda que los que le van a servir y van a ser parte de un ministerio tengan una vida de santidad. Un montón de ministerios marcados por el pecado. Y cuando hablo de pecado, no hablo solamente de adulterio o de fornicación. Hablo de un montón de ministerios sin sujeción. Hablo de un montón de ministerios bajo rebelión. Bajo de un montón de ministerios que no tienen una autoridad que los pueda, a quien puedan rendir cuentas. Ministerios, entre comillas, que están viviendo una vida de santidad, pero que no la tienen. Esto es importante. Vivimos en un tiempo tan difícil en que el pecado no solamente está en la vida de los cristianos y de los hermanos de la iglesia, sino que muchas veces está en determinados ministerios. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Solamente quiero usar un énfasis: fidelidad implica en tu ministerio santidad. Y la santidad no solamente son algunas cosas, sino tiene que ver con nuestra integridad. Y cuando hablamos del ministerio de Radio Nueva Visión, la santidad no tiene que estar negociada. La santidad tiene que ser algo determinante. Y ese es el problema en la actualidad de muchos ministerios y su falta de eficacia para poder traer hombres y mujeres a Cristo. Pero también la fidelidad en el aspecto bíblico, ¿me entienden?, tiene que ver con el trabajo. La fidelidad tiene que ver con el trabajo. Miren, cuando el Señor decidió reemplazar al rey Saúl porque había desobedecido, amén, y Samuel oraba por Saúl, y el Señor viene en su palabra y le dice: ya no ores más por él. Medio extraño esa palabra, ¿no? Porque yo ya lo he desechado y he escogido uno mejor que él, que hará todo lo que yo quiero. Y miren, dice la Biblia que el hombre que Dios había escogido era David. Y dentro de sus características que tenía David es que era un hombre de trabajo, era un hombre de responsabilidad, era un hombre serio en sus asuntos. ¿Saben? Cuando Samuel llegó a ungirle en la casa a uno de los hijos de Elí, dice que pasaron 7 hijos de Elí
Y Dios no escogió a ninguno de ellos. Y Samuel le dijo a Eli: hey, ¿no se te escapó uno por allí? Sí, le dijo. Hay uno que salió a las 5 de la mañana, como muchos comunicadores. Amén. 5 de la mañana con las ovejas. Y está en el campo, haciendo su trabajo, cumpliendo su responsabilidad. Hombre fiel es aquel que trabaja. Hombre fiel es aquel que asume su responsabilidad. Ese es el concepto bíblico de fidelidad también. Y luego Dios le va a decir a David: yo te tomé. Miren esta frase de la Biblia, hermosa. Le dice: mira, yo te tomé detrás de las ovejas para hacerte príncipe en Israel. Hay gente que Dios nunca lo va a poner en el ministerio, porque ni siquiera puede llegar a la hora. ¿Cuántos de ustedes que tenemos un trabajo en una entidad del Estado o en una empresa particular, cuántos están llegando tarde todo el tiempo? No, están llegando temprano, ¿sí o no? Pero a veces cuando tenemos que ver con temas ministeriales, llegamos a la hora que podemos. Y fidelidad tiene que ver con trabajo y tiene que ver con responsabilidad. Por eso es que necesitamos otra vez un Deuteronomio para nuestra vida. Y cuando Dios te da un ministerio, el libro de Efesios nos declara cuál es el propósito del ministerio. El libro de Efesios nos relata y nos enseña cuál es la voluntad de Dios cuando el Señor nos da un ministerio. El capítulo 4 del libro de Efesios, el versículo 11, muy conocido, la Biblia dice: y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el versículo 12 establece el propósito. Luego el versículo 12 establece el fin, la razón de ser. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo pertenecemos a un ministerio, hay un propósito. Yo quiero empezar con un orden de ideas. ¿Saben? Uno de los propósitos es que la gente pueda adorar a Dios. Escuché a un misiólogo, alguien que se dedica a misiones, que dijo una frase que nos impactó. Y dice: las misiones se acabarán cuando todos adoren al Señor. Y voy a decirte algo en el contexto general de la Biblia. La Biblia dice y enseña en el Antiguo Testamento que el primer problema en el cielo, el primer problema en el cielo entre Dios y Luzbel fue un problema por la adoración. Y Luzbel dijo: y pondré mi trono en el norte. ¿Y para qué quería poner un trono en el norte? Para que lo adoren a Él. Y 2/3 partes de los ángeles fueron engañados. Y Dios, que no comparte su adoración con nadie, porque solamente le pertenece a Él y porque Él es digno de recibir toda adoración, dice la Biblia que Luzbel fue expulsado del cielo. ¿Saben lo que el diablo ha hecho y que el Señor lo reprenda a través de toda la historia de la humanidad? Es engañar al hombre para que el hombre no pueda adorar
a Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo escribe y dice en el capítulo 1, versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya miren este versículo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adoración a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y luego Moisés escribe que el pecado de idolatría es equivalente al pecado de rebelión. ¿Sabes? El trabajo del diablo es que tú no adores a Dios. Lo que el diablo no quiere es que la gente adore a Cristo. ¿Ven? Y ustedes saben que cuando aquel hombre ciego de nacimiento, Jesús le abrió los ojos y fue expulsado de la sinagoga, él lo encontró a Jesús y él le dijo, le preguntó, Jesús le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios, en el Mesías? Sí, le dice el ciego, dime dónde está. Y Jesús le dijo: yo soy. Y dice que aquel ciego, postrado, le adoró. Los ministerios tenemos que buscar que la gente adore a Cristo. El diablo ha creado todo un sistema de pecado para que no pueda ser Cristo adorado, sino pueda ser adorado otras cosas. Por eso es que el propósito del ministerio, tu ministerio busca que la gente adore a Dios y que adore a Cristo Jesús, ¿o no? Que le puedan rendir culto al Señor, ¿o no? Mientras nuestros ministerios, incluida la Radio Nueva Visión, nos motiven, nos impulsen, nos dirijan para adorar a Dios, estamos en el camino correcto. Cuando hay un ministerio que te provoca, que te impulsa y que te enseña para adorar a Dios, las cosas van a cambiar. Necesitamos que nuestros ministerios cumplan ese propósito de adorar al Señor. Pero también el ministerio tiene un propósito de poder hacer que la gente pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Mira, el ministerio tiene que hacer que la gente pueda ver a Cristo crucificado para el perdón de sus pecados. Cuando Pablo llegó a Corintios, dijo: no me propuse otra cosa en mi corazón, sino a Cristo crucificado. A veces tenemos ministerios que están entreteniendo a la gente. A veces hay ministerios que están pasando la piola. No puede venir alguien a Cristo y ser salvo verdaderamente si es que ese hombre y esa mujer no reconoce que es pecador y que en Jesucristo es la única solución para sus pecados. El problema es que ya no estamos predicando a la gente.
que necesita el perdón de sus pecados, que necesita la solución al problema principal del hombre, que no es la falta de dinero, que no es la enfermedad que tú puedas tener, sino que es el pecado, y que solamente Cristo te puede hacer libre. Hay mucha gente en nuestras iglesias que todavía sigue viviendo en sus pecados, y pueden ser miembros de la iglesia, pero no han experimentado la conversión, no han experimentado el arrepentimiento, no han experimentado la nueva vida en Cristo. Porque el apóstol Juan en su primera carta dice: porque los que hemos nacido de Dios, es imposible que podamos vivir en el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Saben? El ministerio tiene que llevar a la gente a que pueda arrepentirse. Puedo ver al Señor Jesús predicando en el mar de Galilea aquella mañana en que Pedro no le ha ido bien. La noche ha pescado toda la noche, pero no ha pescado un solo pez. Ha trabajado duro. Y Jesús aparece aquella mañana, no sé la hora, pero yo creo que Jesús madrugaba, 8 de la mañana, 7 de la mañana en el mar de Galilea. Le dice a Pedro: préstame tu barca. Y cuando Jesús ha enseñado y ha terminado de predicar, se acerca a Pedro para decirle: Pedro, sé que no has pescado nada, entra ahora y tira la red a la derecha. Todo lo que está haciendo Jesús aquella mañana, quiero que ustedes vean el contexto general, el cuadro completo. Todo lo que Jesús está haciendo no es para que la gente esté entretenida, no es para que Pedro esté consolado porque no ha pescado nada. Es para que cuando Pedro entra al mar y tira la red y saca una cantidad de peces increíble, que llama a Juan y le dice: ven con tu barca. Y cuando termina de ver la pesca milagrosa, Pedro sale corriendo y busca a Jesús. Y postrado de rodillas le dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Todo lo que Jesús ha hecho en el mar de Galilea es para que Pedro se arrepienta de sus pecados y pueda tener una nueva vida en Cristo. Necesitamos ministerios que te puedan hacer ver tu pecado, no que te justifiquen, no que te digan: pobrecito, usted no puede. Ven a Cristo. Él tiene el poder para romper las cadenas del pecado. Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para transformarte, para hacerte libre. Saben, yo he visto mucha gente verdaderamente convertida, que en un instante el Señor los ha cambiado, que en un instante el Señor los ha transformado, que después de una oración fueron levantados como nuevos hombres y nuevas mujeres. Solamente hay una explicación: es el poder de Cristo que nos hace libres del pecado. No es normal, te lo puedo decir desde la Biblia, que estés en una iglesia o que pertenezcas a un ministerio y que sigas viviendo en el pecado. Necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Cristo. Tu pastor quizás no lo sabe, tu líder no lo sabe, el líder de tu ministerio no lo sabe. No es normal. No es normal, pastor. No lo es. Sed santos como yo soy santo.
dijo Señor. Y los confronto en esta noche. ¿Cómo está tu vida? Si hoy todavía estás en el pecado, Cristo te llama y te dice: así como estás, yo te amo. Ven a mí y yo te voy a hacer un hombre y una mujer diferente. Yo te voy a cambiar. Yo te voy a transformar. Yo recibí a Cristo hace 30 años atrás. 31 ya, lo cumplí este 14 de febrero. Y yo estaba perdido en mis pecados y en mis delitos hasta aquí. Y una mañana yo le dije a Cristo: yo necesito que me cambies si tú eres real. Y Dios me hizo caminar un par de cuadras para llegar a la iglesia donde yo me convertí. Y entré en esa iglesia y encontré unos jóvenes ayunando en el sótano. Y aquella mañana yo le entregué mi vida a Cristo. Y fue la última vez que yo viví en el pecado. Y yo no soy especial, yo soy tan común y corriente como cada uno de ustedes. Pero tú necesitas decirle a Cristo: te necesito en mi vida. No para que me des dinero, no para sentirme mejor, sino para que el pecado en mi vida sea sacado por ti. Para eso sirve el ministerio. No para entretener a la gente. No para decirle: no te preocupes, hermanito. Cayendo, levantando es la forma en que tienes que seguir al Señor. No, en una vida de victoria. Quiero terminar en esta noche, porque el propósito del ministerio, como dijo el apóstol Pablo, es edificar a los santos. ¿Qué es edificar? Edificar es crecer. Amén. ¿Correcto? ¿Qué es edificar? Desarrollarse. Amén. Es avanzar. ¿Sí o no? Es como en tu casa tú no tienes cocina, pero edificas la cocina. Y amén. Y después que la terminas, ya tienes una cocina linda. Amén. Puedes decir: he crecido, amén. Puedes decir: he avanzado. Y el ministerio sirve para la edificación de los santos. Yo voy a decir algo en esta noche, amén, con mucho énfasis, pero también con mucho cariño. La radio no reemplaza tu iglesia. No que yo escucho la radio. Necesitas congregar. Necesitas ir a tu iglesia. Seguramente que las ondas de la radio, los mensajes de los pastores, los programas que se hacen, te edifican. Claro que sí. Pero tú necesitas ir a tu iglesia. Tú necesitas ser parte de ese cuerpo vivo que se llama iglesia. Y querido, en esta noche, hacer nuestro Deuteronomio, lo que Moisés hizo con la nueva generación de Israel, volvernos a hacer recordar qué es el evangelio. ¿Tienes tu ministerio? Sí. ¿Tienes un llamado? ¿Entiendes que es una honra? ¿Cómo estás viviendo? 2. ¿Tu ministerio proclama la palabra y el evangelio o entretiene a la gente? ¿Estás marcado por el poder del Espíritu Santo? ¿Tienes una comunión con Cristo? ¿Conoces al Señor? ¿Puedes decirle a la gente: Dios es real? ¿Puedes decirle: Dios me cambió? Puedes dar un testimonio sin palabras y que la gente pueda ver que tú eres un hombre santo, y una mujer santa.
Que no necesitas ponerte un disfraz para que te puedan identificar como cristiano. Que no necesitas ponerte una falda para que digan que eres una mujer cristiana. Sino que tu vida lo dice, tu conducta lo dice. Eso es santidad. Eres un hombre y una mujer de trabajo que tiene responsabilidades. Es tu mayor sueño que la gente adore al Señor. Es tu mayor sueño que cuando ves a alguien que antes estaba perdido en el mundo, adorando ídolos, adorando cosas que no son Dios, y un día vengan y adoren solo a Cristo. Es tu sueño que la gente se arrepienta de sus pecados, porque es la única manera de tener salvación y vida eterna. Y que puedas ver después de un tiempo que la gente está edificada, ha crecido. ¿Saben? Este año estoy cumpliendo 25 años de ministerio. He visitado tantas iglesias que cuando he regresado a algunas, después de algunos de 10 años, encuentro a hermanos. Y le digo, qué lindo poder encontrar. Porque hay otros que ya no los encuentro. Pero esa es la realidad. El ministerio tiene que edificar a la iglesia y a los creyentes. Pónganse en esta noche. Oramos. Si hay alguien en este lugar que quiere decirle al Señor, vengo a ti por mis pecados, Señor. Si hay alguien que nos escuche en las redes, en la radio, y tú quieres arrepentirte de tus pecados, allí donde estás, puedes orar y puedes repetir esta oración conmigo en esta tarde. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Señor, hoy te pido, yo que todavía estoy viviendo en el pecado, ya no quiero hacerlo. Y solo sé que tú lo puedes. Tú me puedes cambiar. Que solamente tú, Señor Jesús, puedes romper las cadenas del pecado en mi vida. Que solo tú me puedes transformar y hacerme un nuevo hombre y una nueva mujer. Señor, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón y que necesito el poder de ti en mi vida para que haya un cambio real y verdadero. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Él está cambiando ahora mucha gente que ha hecho esta oración. Gente que por años está en la iglesia y que vive en el pecado todavía. Dios te está llamando en esta noche. Y necesitas venir a Cristo como vino Pedro en el mar de Galilea. ¿Cuánta gente vio a Pedro postrado delante de Jesús diciéndole, apártate de mí, que soy un hombre pecador? Y Jesús le dijo, Pedro, hasta hoy fuiste pescador de peces. Yo te voy a hacer pescador de hombres.
Y hoy la palabra para ti es: hasta hoy has vivido en el pecado. Hoy yo te cambio y yo te transformo con mi poder. Si tú hiciste esa oración donde estés, dile: Señor, transfórmame. Yo quiero orar por ti en esta noche. Si hay alguien que hizo esta oración allí donde ha estado, yo te invito a venir aquí adelante. Y tú que estás en la radio escuchando, levántate de donde estás como si dieras un paso de fe. Levántate allí, tú que estás en las redes sociales. Levántate, si estás sentado, párate como una señal. Yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Habrá alguien hoy que hizo esta oración? Deja tu lugar. Ven a Jesús. Deja que Él obre en ti verdaderamente. Ya no importa lo que diga la gente, solo importa ser libre en esta noche. Solo importa que puedas ser libre. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Deja tu lugar un momento. Ven a Jesús. Él está en este lugar. Su presencia está aquí. Cámbiame, dile: Señor. Alguien más en esta noche. No quiero vivir más en el pecado. Entrégale tu vida a Jesús completamente. Alguien más hoy. La vergüenza no te va a salvar. Ven a Jesús hoy. Entrégale tu vida a Cristo. Y dile: ya no quiero vivir en el pecado. Yo sé que hay personas que hicieron esta oración. Te falta el paso de fe. Ven en esta noche. Ven, corre. Corre ahora. El Señor te llama. Tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Y vas a saber que Dios es real. Que es más que una doctrina. Es un Dios que tiene poder para cambiar, para transformar. Él está aquí, como estuvo en el mar de Galilea. Una vez más, no es normal que puedas estar en la iglesia diciendo que eres de Cristo y estás viviendo en el pecado. Quizás nunca te has convertido de verdad. Ven a Jesús en esta noche. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Dile una vez más. Cámbiame y hazme otra vez.
ayúdame a serte fiel. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta noche? Tú que me escuchas en la radio, ahí donde estás, hermano, ponte de pie o ponte de rodillas. Tú que estás en las redes y que tú sabes que todavía la marca del pecado está en tu vida, que tienes una vida doble. Hoy el Señor quiere hacer ese milagro maravilloso, darte una nueva vida, darte un nuevo corazón. No podemos celebrar un segundo aniversario si es que no celebramos la salvación de la gente. Espíritu Santo, ven sobre este lugar para hacer el milagro más grande, el del nuevo nacimiento y el de la conversión, Señor. Dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, soy pecador. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Dios, oro por cada una de las personas que hoy pasaron aquí adelante. Oro por aquellos que se pusieron de pie en el lugar donde están escuchando la radio. Oro por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que hoy están tomando esta decisión de venir a Cristo por sus pecados solamente. Dios, lávalos con tu sangre preciosa. Señor, toda cadena de pecado, toda maldición generacional sea rota en el nombre de Jesús. Aleluya. Transforma estas vidas, Señor. Transforma estas vidas con tu poder, para la gloria y para la honra de tu nombre. Y que ellos te adoren, Señor. Y que ellos te adoren, Padre. Solo a ti. Solo a ti. Gracias, Señor, por tu salvación en esta noche. Gente quebrantada en la radio ahora, pidiéndole perdón a Dios, volviendo a Cristo, volviendo al único que puede perdonar pecados, Jesucristo. La gloria sea para Él. La gloria sea para Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Declaramos que estas vidas nunca más serán iguales. Declaramos tu poder sobre ellas. Los declaramos limpias de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Levantamos nuestras manos para glorificar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.